Buenas noches, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver la filosofía renacentista, una mirada profunda al pensamiento humanista y racional. De eso trata la filosofía renacentista. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI, marcando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. O sea, esta etapa de la filosofía está entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Ya? También lo que se puede ver en esta época es la recuperación de textos clásicos, que, como les había dicho anteriormente, ¿sí? ¿Están levantando la mano? ¿Qué pasó? Sí, Miss, disculpen, me he presentado emergencia, quisiera presentar mi trabajo, Miss, ¿se podrá, Miss? ¿Cómo? ¿Puedo presentar mi trabajo, Diego, Miss? La vez pasada me he presentado en emergencia, Miss. ¿Qué trabajo? Yo no he dejado ningún trabajo. Trabajo de cartones que hemos hecho, Miss. No ha dejado ni un trabajo. No, yo no he dejado ningún trabajo. Se está confundiendo, es con el curso, el otro curso que Ya, llevamos con usted. ya. Ya, sigamos, se han confundido. Ya, acá se puede ver la recuperación de los textos, como les repetía, textos clásicos, por ejemplo, hablaban de las ciudades más importantes, del desarrollo del comercio, del mecenazgo por parte de las familias poderosas, como por ejemplo la familia Medici en Florencia, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes en esa imagen, ahí pueden ver a la familia Medici, ¿ya? Ellos los retratan bastante porque son muy conocidos de esa época en Italia, en Florencia. También se puede ver ahí la secularización del conocimiento, la búsqueda de la verdad a través de la razón y la revalorización del hombre y la naturaleza. ¿Se acuerdan que en la mitología, de la filosofía clásica, habíamos hablado de que ellos estudiaban a la naturaleza? Entonces aquí nuevamente hablan sobre la naturaleza, el hombre, cómo se relaciona con la naturaleza. ¿Ya? En esta etapa, aparece el humanismo renacentista, que coloca al hombre como el centro del universo, ¿no? Estudian al hombre en sí, en su relación, por ejemplo, con la naturaleza, y su capacidad racional y su potencial para transformar el mundo. También ven su valor como dignidad, el valor de la dignidad como ser humano. Y se retorna con los textos de Platón, Aristóteles, Cicerón, y lo reinterpretan. O sea, los antiguos lo dicen de una manera, pero ellos reinterpretan a su manera lo que ellos entendieron, no lo entienden igual. Hay bastante énfasis en la educación integral, la gramática, la retórica, la poesía, la historia, la filosofía moral. Eso es lo que estudian. Aparece eso. Los principales representantes conocidos son Francesco Petrarca,
que es considerado el padre del humanismo, y Erasmo de Róterdam. Es famoso por sus críticas a la corrupción eclesiástica y su obra Elogio de la locura. Aquí hay ¿cómo se puede decir? Se oponen dos teorías acá. Porque recuerden que cuando nosotros vimos la filosofía clásica, hablaba de la relación que hay de la naturaleza con el hombre, ¿no? Entonces aquí y en la filosofía medieval se habla de la teología, de la religión, ¿no? Que Dios era el ente primordial del estudio de la filosofía medieval. Y entonces aquí ya aparecen, en la época renacentista, aparecen dos corrientes. La corriente del antropocentrismo y la corriente del teocentrismo. El antropocentrismo que coloca al ser humano en el centro del universo y del conocimiento, en contraste con el teocentrismo medieval que situaba a Dios como el centro. Entonces, el antropocentrismo, el centro es el hombre, y el teocentrismo, el centro es Dios, lo más importante. Mayor interés en la observación de la naturaleza y el estudio del cuerpo humano en el antropocentrismo. Aquí aparecen, se habla un poco más del arte. Y un artista muy importante es Leonardo da Vinci, que ustedes habrán escuchado, es muy famoso. Y también aparece Andreas Vesalio, no es muy conocido, pero también es un famoso pintor. Después también tenemos, un famoso artista. Y tenemos al mayor realismo y perfección en la presentación del cuerpo humano, que es el representante es Miguel Ángel, y también tenemos a Rafael. Estos son que hablan de la persona, del cuerpo humano, quiere decir que están hablando del humano, ¿no? El estudio del arte a través el estudio de la persona a través del arte, ¿no? Con las esculturas, las pinturas. Estos eran considerados antropocentristas. Filosofía del conocimiento, racionalismo y empirismo. Ahora, aquí también aparece el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo son los que defienden que la razón es la fuente principal del conocimiento. Es muy importante la razón para ellos. Aparece aquí un representante, tenemos a René Descartes, que lo pueden ver acá en la parte derecha de la imagen, en el siglo XVII. Aunque influido por el Renacimiento, se considera uno de los grandes racionalistas. En el Renacimiento también aparecen figuras como León Battista Alberti y Leonardo da Vinci. Nuevamente lo mencionamos porque es muy importante este pintor. Aplicaron el racionalismo a la arquitectura, la ciencia y el arte. Vamos a llamarlo a Leonardo da Vinci entonces artista, ¿no? Y en el empirismo surge el interés por la experiencia, por la observación directa de la naturaleza. O sea, ellos estudiaban la naturaleza, pero la tenían que observar detalladamente, ¿no? No explicar lo que entendían de algún libro, no, tenían que ir al lugar donde estaba, ¿no? Y poder dar su opinión con respecto a eso, ¿no? Aquí aparece Francis Bacon, que promovió el método científico basado en la experimentación y la observación, ¿ya? Entonces, para los empiristas era muy importante experimentar y observar. Está bonito.
Ahora, la filosofía en esta época renacentista también se relaciona con la política, ¿ya? Tiene bastante relación con la política. Y entonces aquí en la política renacentista se separa de la moral teológica, ¿no? Los políticos se oponían a seguir las normas, las reglas de la Biblia, ¿no? De ayer, no sé dónde están. Y comienza a centrarse en la realidad del poder. Nicolás Maquiavelo es uno de sus representantes con su obra clave El Príncipe. Es muy famoso esta obra de Maquiavelo. Aquí habla sobre el fin justifica los medios en la política. ¿Ya? Este hombre escribe esta obra porque un político de esa época, un príncipe, le pidió que escribiera esta obra, ¿no? Describiendo cómo era la política, el poder que tenía la política de esa época. También sobre el análisis de la naturaleza humana y el uso del poder para garantizar el orden y la estabilidad, ¿no? Maquiavelo nos habla de que gracias al poder que podría tener un gobernante, una persona, eso le garantizaba el orden, vivir establemente, con estabilidad. Otro representante muy conocido es Tomás Moro también, con su obra clave Utopía, en 1516. Aquí se describe la sociedad ideal basada en principios de igualdad y justicia. Ya aquí ya no es como Maquiavelo, ¿no? Él considera que nosotros como personas tenemos que tener el principio de la igualdad y justicia, ¿ya? Luego tenemos a los neoplatonistas que aparecieron en el renacentismo, ¿ya? Aquí este es un movimiento filosófico que combina las ideas de Platón con las tradiciones cristianas. O sea, estos señores filósofos todavía consideran seguir estudiando la fe cristiana, ¿no? Pero además consideran también que se debe considerar, valga la redundancia, conceptos de las teorías filosóficas de Platón, desarrollando principalmente la Academia Platónica de Florencia. Ahora, una observación acá, las academias platónicas aparecen en todo el mundo, ¿ya? Pero específicamente estamos viendo ahorita en Europa, ¿ya? En la época del renacentismo es donde más sobresale en Europa, ¿no? Y en este caso en Italia, porque hubo en otros lugares academias platónicas. Tenemos acá como representante a Marsilio Ficino, quien tradujo las obras de Platón al latín. Creía en la existencia de un alma universal conectada con el universo a través del amor y la belleza. Ahí está su voto. El de rojito es el de arriba. Y tenemos, a mí me pareció bien interesante su apellido de este señor, ya de este segundo señor, que es Giovanni Pico de Ya Mirandola. Así se escribe, ¿ah? No vayan a pensar que me he equivocado. Lo estuve investigando porque yo también decía, qué raro, ¿cómo se va a escribir así? Y se escribe así, ¿ya? Entonces está bien. Con su obra clave, Oración sobre la dignidad del hombre, que defendía la capacidad del ser humano para determinar su propio destino, destacando la libertad humana. O sea, para él, el hombre debía ser libre, ¿ya? Libre. Ahora, no podemos dejar de hablar de la ciencia, ¿ya? Porque es una parte muy importante de esta época.
cómo se relaciona con la filosofía natural. La separación entre la ciencia y la teología permitió el desarrollo de nuevas teorías científicas basadas en la observación. Tenemos, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, que ustedes seguro lo deben conocer, quien propuso el modelo heliocéntrico, el modelo heliocéntrico en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestio en el año 1543. También tenemos ahí a Galileo Galilei, que es el innovador en la astronomía y física. Su defensa del heliocentrismo lo enfrentó con la iglesia. ¿Ya? Estos personajes, perdón, estos personajes se enfrentan con la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, su concepto en sí lo defendían a través de la ciencia, o sea, lo demostraban, ¿ya? Entonces, por eso es que se sentían seguros de su conocimiento. También tenemos, nuevamente acá tenemos a Leonardo da Vinci, que es polímata, que aplicó el método científico a sus estudios sobre anatomía, óptica, hidráulica y más. Miren, él miren, Leonardo da Vinci, como pueden ver ustedes, también habla sobre ciencia, ¿ya? Sobre la óptica, sobre la hidráulica, sobre la anatomía, porque crea esculturas de cuerpos humanos. El cambio de paradigma hacia una visión del mundo basada en la observación y la razón, preparando el terreno para la revolución científica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de ellos luego se da la filosofía moderna y es donde se da la revolución científica. Tenemos aquí la ética renacentista. ¿Se acuerdan que al principio habíamos visto como tema la ética? La ética aparece aquí también, inicia en la época renacentista. Se distancia de la tradición teológica medieval y busca en la filosofía clásica nuevos fundamentos para la moral. La ética está basada en la virtud y la razón humana. Influencia de los modelos éticos de Aristóteles, ética de la virtud, y Platón, la relación entre el bien y la justicia. Y como vemos aquí nuevamente se habla de Pico della Mirandola, que afirma que la capacidad del hombre para elevarse a través de su voluntad y razonamiento, ¿no? Entonces, desde aquí ya podemos hablar de ética, que ellos ya definen a la ética como nosotros lo hemos visto, ¿no? Como estudio de la virtud y la razón humana. La filosofía y el arte renacentista. Como les vuelvo a mencionar, en esta época lo que más florece es el arte. El arte del Renacimiento refleja las ideas filosóficas de equilibrio, armonía y belleza, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la última cena de Jesús con sus 12 apóstoles y la Mona Lisa, muy conocida, ¿no? La belleza. La geometría, la proporción y el estudio de la naturaleza son centrales en la obra de artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci es el que personificaba la fusión del pensamiento científico y artístico, aplicada al estudio, el estudio detallado de la anatomía
para lograr una representación más realista del cuerpo humano. Bueno, entonces vemos que en esta época se estudia bastante a la persona, al humano en sí, ¿ya? En conclusión, entonces aquí, para concluir ya, tenemos que el Renacimiento marcó una ruptura con las formas medievales del pensamiento al centrarse en la capacidad humana para el conocimiento, la creación artística y el descubrimiento científico. Impulsó también la revolución científica del siglo XVII y sentó las bases para el desarrollo de la filosofía moderna. Promovió el libre pensamiento, influyendo en movimientos como la Ilustración, ¿no? Como ahí vemos, ustedes pueden ver en las imágenes, hemos visto cómo se habla bastante del arte, ¿no? Muy bien. Ya, a ver. Ahorita no puedo compartir videos porque tengo internet, pero de repente si les paso el enlace lo pueden, a ver alguien que lo comparta, ya, un ratito ahorita les paso. Ya, ahí les he mandado en el chat del Zoom, a ver quién puede abrirlo y compartirlo desde su computadora. Como estoy en el celular, no lo puedo abrir. ¿Quién puede abrirlo? Si me hacen el favor. ¿Se escucha, Miss? No, no se escucha. Esa es publicidad, tienes que omitir. Ya, ahora antes de compartir tienes que activar la opción de compartir audio y video, que está en la parte del Zoom. Antes de compartir aparece en la parte derecha. ¿Lo ves? Tu sitio web y tu canal favorito resumen cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El Príncipe del famoso pensador renacentista italiano Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver juntos un resumen general de este libro, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos al audio donde nos sumergimos de lleno en esta obra. Resumen del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.
Pocos libros hay tan interesantes como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que en apenas 150 páginas sienta doctrina y hace una aportación clave a la historia de la literatura, la filosofía moderna y la política. Si has oído hablar de él, no necesitas mucha más presentación, pero si es la primera vez que escuchas este título, tienes que saber que oyendo este resumen y análisis del Príncipe, entenderás mejor la psicología de los gobernantes del mundo y cómo se gestiona un Estado. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo no es un libro cualquiera, es un tratado sublime sobre los gobiernos y las diferentes formas de hacer política. Nicolás Maquiavelo escribió esta obra para Lorenzo de Medici, con el fin de explicarle qué estrategia debía seguir y qué líder debía ser para lograr la unificación de Italia. Lo primero que hace Maquiavelo es exponer cuáles son los diferentes tipos de principados, gobiernos, que hay en el mundo. Para él existen 5, hereditarios, nuevos, mixtos, civiles y eclesiásticos, que irá detallando capítulo a capítulo. Según la naturaleza que ha tenido esa monarquía y cómo se ha implantado, mediante las armas y la virtud propias o las de otros, también se derivan diversas formas de gobierno, poder absoluto del príncipe o compartido con la nobleza. Lo que más destaca el autor es que es importante saber utilizar las armas y las leyes a favor del nuevo sistema, a veces con benevolencia y otras con crueldad. Una vez que se ha instaurado un nuevo principado, es vital mantenerlo y para ello el príncipe debe conocer el arte de la guerra y estar entrenado en ella, incluso cuando hay paz. Maquiavelo también hace una larga exposición de cómo debe ser un buen príncipe, que no por ello debe contar con una ética y una moral inquebrantables. Lo importante para conservar un gobierno es entender que el fin justifica siempre los medios. Todo está permitido si lo que se busca es salvaguardar el Estado. Además, remarca que el pueblo no tiene que enterarse de cuáles son los medios utilizados. De hecho, considera que la clave es que la sociedad respete al príncipe y lo tenga en buena estima. Y hasta aquí el resumen general del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Te recordamos que si quieres saber más sobre esta obra, tienes un audio a tu disposición donde desgranamos esta obra capítulo a capítulo. Si quieres descubrir otras obras, te animamos a que explores nuestro canal. Y para ampliar la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso para descargar el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, entonces no dudes en ponerle la máxima calificación. Muy bien, gracias. Gracias, muy amable su compañera compartido. Muy bien. Entonces, aquí hemos visto un pequeño resumen, recontra pequeño, de lo que es de la obra El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Como ustedes han escuchado, lo escribe para un político, ¿no? Para un príncipe. En este libro del Príncipe, Maquiavelo lo que hace es dar consejos sobre cómo un gobernante debe adquirir, mantener y consolidar el poder, ¿ya? Basándose en ejemplos históricos, en observaciones sobre la naturaleza humana. Miren, Maquiavelo nuevamente habla sobre la naturaleza humana. Se enfoca, normalmente aquí se enfoca, su enfoque es pragmático y está dispuesto a actuar de manera inmoral si es necesario para mantener el poder, ¿no? O sea, se puede hacer de todo, no hay problema, tú puedes hacer lo que quieras para mantener ese poder. Ya no importa si es bueno o malo lo que estás haciendo. Lo importante es que tú tengas ese poder, es lo que nos dice en su obra El Príncipe. ¿Ya? Y la estabilidad del Estado también. Lo que hace también es romper las visiones idealizadas del gobierno. No hay, acá están. Proponiendo que el fin justifica los medios. Además de eso, también nos hablan ahí de algunos temas, ¿no? Claves que incluyen en su obra El Príncipe. Por ejemplo, de la virtud y la fortuna. La virtud es lo que se refiere a la habilidad, a la astucia, a la capacidad de un gobernante para adaptarse a las circunstancias. Mientras que la fortuna es el azar o las circunstancias incontrolables. También sobre el uso del poder,
que el príncipe debe equilibrar la fuerza y la astucia, comportándose a través, algunas veces como un león fuerte y otras veces como un zorro, tiene que ser astuto. También habla sobre la moralidad y la política, que sostiene que un buen gobernante no debe estar atado por la moralidad tradicional, si esto le impide ejercer el poder con eficacia. O sea que no debe, el que tiene el poder no debe guiarse así, 100% lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, este libro a través del tiempo ha sido interpretado de diversas maneras, porque como ustedes saben, una persona puede leer algún documento, algún libro y lo entiende como él quiere, ¿no? O como él lo entiende, no como el escritor lo quiso dar a entender, ¿no? Algunos lo ven como un manual cínico de manipulación política, mientras que otros lo consideran una obra realista que describe cómo funciona el poder en el mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, como no hay preguntas, yo voy a hacer las preguntas entonces. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si han estado atentos. ¿Cuáles son las principales características de la filosofía renacentista? ¿Cuáles son las principales características de la filosofía renacentista? No puedo habilitar eso de bajar la mano, subir la mano, porque no soy como espectadora también ahorita. No me han hecho coanfitriona. ¿Cuáles son las principales características de la filosofía renacentista? Miss, desarrollo del humanismo. Ya, muy bien. Miss, Diga, sí. pone su fe en la razón y el desarrollo del conocimiento, creo dijo. En la razón, ya. Y en el conocimiento, Miss, en el desarrollo del conocimiento. Está bien, la razón. Muy bien. Otro que Eso es. dijo que, que habían dos partes, ¿no? El humanismo y el teo, teo, teotismo, creo dijo. Teocentrismo. Teocentrismo, Miss. El antropocentrismo y el teocentrismo. El antropocentrismo y el ahí me confundí. Me trabé, Miss. Qué rollo. Búsqueda Ya, de la verdad, muy bien. Miss, a través de la razón. Búsqueda de la verdad a través de la razón. Muy bien, Magali. Maestra, como mi compañera decía, buenas noches, ¿no? A todos, habla lo que es acerca del antropocentrismo y también del teocentrismo. Cuando nos habla del antropocentrismo, hace referencia también, ¿no? Que lo ve el aspecto humano como centro de, ¿no? Y también a lo que es el teocentrismo, involucra la presencia siempre del creador, ¿no? Como centro también del universo o la creación. También creo que nos hace bastante hincapié que no solo se relaciona la fe
sino también ya la razón, pero basado en la aplicación del método científico. Ya, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué papel jugó el humanismo en la filosofía renacentista? ¿Qué papel jugó el humanismo en la filosofía renacentista? Miss, el humanismo tenía que ver todo con el aspecto humano, todo se estudiaba más al humano. Sí, a la humano, a la persona humana como principal, ¿no? Era el centro de todo. Maestra también habló acerca de que, o sea, ellos conocían bastante lo que era la No se te anatomía, escucha. ¿No me escucha, maestra? Nirvana, no te escucho. Habló acerca también de Escucho bajito. de lo que mencionaban acerca que eran Ahora sí. conocedores de la anatomía, la óptica, que está relacionada con la luz, la hidráulica, la fuerza que ejerce el agua, y no me acuerdo el tercero más que, o el cuarto que mencionó. Ya, muy bien. Sí, se están acordando, lo que hemos visto. Ya, otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la filosofía renacentista con los avances de la ciencia y matemáticas? Maestra, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de los conocimientos, ¿no? A través de la observación, que el hombre intenta explicar las cosas que ocurren a su alrededor, pero para aplicar ciencia, ellos se basan en el proceso del método científico, porque ya no solo es tan solo observar, sino también ya se van a lo que es la experimentación para la conclusión final, ¿no? Y la verificación de su hipótesis. Muy bien. Ahí hablábamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, de Galileo Galilei, ¿no? Es uno de los representantes de los que hablan sobre el avance científico, que estudió física, ¿no? Y también habíamos hablado del heliocentrismo, de Copérnico. ¿Ya? Ahí es donde se habla. Ahí es donde se trata bastante sobre la ciencia. A ver, otra pregunta. ¿Qué impacto tuvo el redescubrimiento de textos clásicos en la filosofía renacentista? ¿Qué impacto tuvo el redescubrimiento de textos clásicos en la filosofía renacentista? También habíamos hablado de eso. Sí, nos habló acerca de, por ejemplo, de que ellos cogen los conocimientos o lo que habían planteado Aristóteles, Platón, ¿no? Los antiguos, y ellos lo interpretan a su manera, esos conocimientos de los antiguos. Así es. La influencia de Aristóteles fue muy evidente, ¿no? En la filosofía escolástica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la filosofía escolástica? Pero durante el Renacimiento, ahorita que habíamos hablado del pensador Pico de la Mirandola, se sintieron inspirados por Platón en su obra Discurso sobre la dignidad del hombre. Pico argumentaba que los seres humanos tienen un lugar único en la creación y son capaces de determinar su propio destino, reflejando una visión optimista del potencial humano, ¿no? O sea, Pico reconoce a la Biblia como un texto muy importante, ¿no? En esta época, pero hablamos aquí también del neoplatonismo, ¿no? Recuerdan que hemos hablado también ahorita de eso, ¿ya? No se olviden,
como les vuelvo a repetir, ustedes no tienen que olvidarse de la filosofía antigua, de la filosofía medieval, de la filosofía de la escolástica, de la filosofía del Renacimiento, porque aunque no lo crean, todo va siendo una cadena que vamos a seguir hablando de ellos, los vamos a retomar, ¿no? Nuevamente en algún momento y se relaciona también, ¿ya? ¿Quiénes fueron algunos? Otra pregunta, ¿quiénes fueron? Chicas, puede responder cualquiera, por si acaso están durmiendo, creo por ahí. ¿Quiénes fueron algunos de los filósofos más influyentes del Renacimiento? ¿Y cuáles fueron sus atribuciones? ¿Quiénes fueron algunos de los filósofos más influyentes del Renacimiento y cuáles fueron sus contribuciones? Galileo. Galileo Galilei. Maquiavélico. Maquiavelo. Con su No obra, es maquiavélico, es Maquiavelo. Leonardo da Vinci. Ay, ¿Qué escribió Maquiavelo? La obra, su obra. ¿Cómo se llama su obra? De Maquiavelo. El príncipe. El príncipe. Muy bien. ¿Y de qué trata El Príncipe? Sobre política, sobre las enseñanzas de la política. El arte de gobernar. El arte de gobernar. Utilizando ejemplos históricos, ¿no? ¿Por qué utilizaba ejemplos históricos? Para poder argumentar que era eficaz, que la política a menudo requería decisiones difíciles y pragmáticas. ¿Ya? Por eso es que él habla sobre cómo poder, el arte de gobernar, ¿no? Algunos dicen que algunos políticos utilizan la obra de Maquiavelo, leen la obra de Maquiavelo para poder gobernar. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos unos más que aquí les voy a mencionar, que de repente no lo hemos mencionado en la diapositiva. Tenemos a Nicolás de Cusa, de Connectituris, escribió Connectituris. Michel de Cusa, Montaigne. que escribió, que Cusa introduce la noción de que el conocimiento es una conjetura, enfatizando que la razón humana es limitada, y que la verdad divina trasciende de la comprensión humana. Luego tenemos a Giordano Bruno, que en su obra de la causa, principio y uno, Bruno argumenta a favor de un universo infinito, desafiando las concepciones cosmológicas de su tiempo y defendiendo la idea de múltiples mundos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo se abordaron los temas de la ética y la política durante el Renacimiento? Eso lo hemos visto también. ¿Cómo se abordaron los temas de la política, de la ética y la política en el Renacimiento? A ver, ¿quién responde? ¿Cómo se abordaron los temas de la ética y la política durante el Renacimiento? ¿Nadie? ¿No se acuerdan?
Habíamos hablado también de la ética y la política. Por ejemplo, si seguimos tomando a Maquiavelo con su obra El Príncipe, él habla de que el gobernante debe estar dispuesto a actuar de manera inmoral, si es necesario, para mantener el poder, ¿no? O sea, a él no le interesa si lo que esta persona que quiere el poder lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, ¿no? Por eso él dice que el fin justifica los medios, ¿ya? Acuérdense, ¿quién es el que dijo que el fin justifica los medios? Maquiavelo, ¿ya? Es muy importante este filósofo en esta época. No se olviden de él. Sí, maestra también argumenta de que debía de existir el respeto, ¿no? Hacia los gobernantes. Ellos no tenían que enterarse, o sea, cuál era el medio que ellos utilizaban con tal de que estén bien. Ajá, que no importaba el medio, con tal que, mira, como él era el gobernante, que las personas se sientan, que estén bien, ¿no? Que lo veían que todo estaba bien, no importa cómo lo había hecho el gobernante. La cosa es que haga que todos lo vean que está gobernando bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué papel desempeñó la religión en la filosofía renacentista? ¿Qué papel desempeñó la religión en la filosofía renacentista? Miss, ¿cómo dijo la pregunta? Disculpe. ¿Qué papel desempeñó la religión en la filosofía renacentista? Maestra, pero cuando nosotros hablamos del renacimiento, o sea, se da prioridad, ¿no? A dos ramas, uno que era el antropocentrista y el teocentrista. Pero por ejemplo, cuando ya se da lo que es el descubrimiento de los métodos científicos, algunas cosas refutaban, pienso yo, con la religión porque ellos tenían evidencia de. Entonces siempre habrá habido algo también, ¿no? Algo de conflicto, pero generalmente considera el respeto hacia Dios y el respeto también hacia el hombre. Así es, ¿no? Por ejemplo, Giovanni Pico de la Mirandola, en la diapositiva que vimos, él habla y defendía sobre la capacidad del ser humano para determinar su propio destino, destacando la libertad humana, ¿no? O sea, él cree ya en Dios y todo eso, pero él creía que el hombre dirigía su propio destino. No es que no, antes decían la Biblia, lo que decía la Biblia era lo que iba a pasar, ¿no? Lo que pasaría, lo que pasó. No, pero él decía, no, cada uno es guía de su propio destino. Tú como ser humano puedes hacer eso, dice, ¿no? Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo influyó la filosofía renacentista en el desarrollo de la filosofía moderna? ¿Cómo va a influir? En las conclusiones lo vimos. En las conclusiones último lo vimos ya.
porque ahí aparece la matemática, la geometría, el arte, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo influyó la filosofía renacentista para que dé inicio a la filosofía moderna? Miss, Sí, en que los filósofos buscaban siempre ver la razón, creo que dijo la razón y la fe, no, dar, dar a conocer la. no. Cuando hablamos de Descartes, de Copérnico, de Galileo, perdón, de Galileo, Descartes, yo hablando de Descartes, no, era de Galileo, de Copérnico, ahí es donde se ve. Ellos proponen, si más recuerdan ustedes, que el arte, ¿no? La ciencia, iba a empezar a demostrar, ¿no? Todos los conocimientos que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, la astronomía, la física era algo innovador que ellos estaban empezando. Por ejemplo, Copérnico con el modelo del heliocentrismo, ¿no? Entonces, esto hace que se impulse la revolución científica. ¿Se acuerdan que había dicho la revolución científica? En el siglo XVII. Y por esto es que se sentan las bases para el desarrollo de la filosofía moderna. Y ahí empieza aquí ya, en la filosofía moderna ya vamos a hablar sobre el libre pensamiento, ¿no? Porque ya, como habíamos visto en la época antigua, en la época medieval, ya aparecen dos ramas acá, la razón y la fe, ¿no? Que si no pensabas uno de ellos, no podías pensar otro más, solo habían esas dos. ¿No? En cambio acá ya cuando el renacentismo da pase a que nosotros podamos tener un libre pensamiento, ¿ya? Y por eso que se abre aquí vemos en la época renacentista el arte, ¿no? Yo les he mostrado acá pinturas, ¿no? Esculturas de los artistas, ¿no? Ustedes han visto eso ya, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí es la revolución científica. En el Renacimiento se da la revolución científica que da un pase a la filosofía moderna. Eso es. Eso estaba en las conclusiones. Muy bien, chicas. De ahora en adelante, si no preguntan, yo pregunto. ¿Ya? Tienen que estar atentos a la clase para que puedan participar. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Maestra, yo sí tenía una duda, pero he entrado a San Google y he buscado. Por ejemplo, yo pensé cuando hablaba del heliocentrismo, el helio, por ejemplo, sabemos que es un gas noble, ¿verdad? Yo pensaba que el gas noble será el centro de algo, pero cuando he buscado en el internet, o sea, lo relaciona, ¿verdad?, con lo que era la teoría astronómica, que dice es difundida a mediados del siglo XVI por el Ajá. astrónomo polaco Copérnico, que Ah, consideraba ya el Sol como centro del universo. así es. Ujú. Muy bien, Nirvana.
ven, por ejemplo, acá Copérnico considera que el Sol es el centro del universo, ¿no? En cambio, los teocentristas, ¿quién consideran que era el centro del universo? La fe, Dios, ¿no? Ven cómo va cambiando, por eso es que hay libertad de expresión aquí, de conocimientos, y cada uno lo entiende como quiere, cada uno lo entiende como quiere, y como mejor lo entienda. Por eso es la filosofía es así, ¿no? Cada uno tiene una opinión diferente y se respeta, está bien, se respetan las opiniones, ¿no? Pero todo, en este caso, en esa época, todo se demostraba con conceptos, con ejemplos, ¿no? Había bastantes experimentos, ¿no? Y ahora en esta época, de la época moderna más, van a experimentar más todavía, entre ellos mismos también. Muy bien, chicas. Gracias, Nirvana, por tu participación. A ver, vamos a ver. Un ratito, ahorita les paso. Ya resolvieron su examen, ¿no? Me hizo una consulta, el examen ese de las preguntas te mandó, ¿verdad? Miss, Sí, del formulario, sí, ese es. ya, ay,
Ya. A ver, ahí les he mandado otro enlace de YouTube, por favor, si alguien lo puede abrir y compartirlo en computadora, porque en celular no se puede. Ah, ya, me preguntan acá el examen. Es un enlace de formulario de 5 preguntas que eran para marcar. La mentora les habrá compartido por el grupo de WhatsApp y en la plataforma también debe estar. Acá puedo ver un ratito a ver si me dan tiempo mientras que abren el video. Miss, buenas noches. Sí. Una pregunta, si ya hemos respondido ahí que han mandado en el grupo WhatsApp, ¿ya no respondemos en la plataforma o sí de nuevo respondemos? Ya no, porque es lo mismo. Ah, ya, miss, gracias. Su primera obra llamada Los Decretales. Después tomó la idea y viajó Olímpico de la Mirándola. Sus primeros años de estudio fueron en Bolonia, donde a sus 14 años publicó su primera obra llamada Los Decretales. Después tomó la idea y viajó por toda Italia, para terminar finalmente en Francia, donde ingresó a la universidad. En esta me estudió principalmente las lenguas, que eran el hebreo, el griego, el árabe y el caldeo, porque sencillamente quería saber qué decían los textos, sus textos más importantes, como eran el Corán, la Cabala, etc. Otra cosa que hizo estando en París fue leer diferentes obras de diferentes autores, como Ashari, que fue la primera persona que ingresó el pensamiento aristotélico en Occidente. Con solo 23 años volvió a Italia y allí ocurrió una escena de su vida bastante curiosa, digamos, porque raptó a la Arezzo, que era la esposa de Giuliano Morlotto de Medici, un pariente de los Medici florentinos, y por hacer eso, obviamente fue perseguido, atacado y herido. Honestamente, no creo que esta parte de su vida haya determinado o haya hecho que se convirtiera en ese filósofo que fue, pero sigue siendo una parte de su vida, así que pues me gustó añadirla y es curiosa. Después, en 1486, publicó su obra Las 900 tesis, que trataba de 900 ideas o proposiciones que se planteaban diferentes culturas, pensamientos, pensadores, filósofos, etc. durante esta época, y las reunió todas en esta obra. Lo que le siguió a esta obra fue una introducción llamada Discurso sobre la dignidad del hombre, que se ha convertido en un clásico del Renacimiento, o sea, es una de las principales bases de las ideas renacentistas. Pico de la Mirándola pertenece al nuevo, a nueva razón, al nuevo pensamiento renacentista de la época, debido a que, como ya todos saben, el cambio que hubo del medioevo al renacentismo eh, pasó de ser a un mundo teocentrista a antropocentrista. ¿Esto qué significa? Significa que la gente dejó de centrarse en Dios y pasó a centrarse en el humano. En Pico de la Mirándola se refleja esto, debido a que en su escrito más célebre, La dignidad del hombre, se ve como él trata de reflejar por qué el hombre es diferente al resto de la creación. Por lo que tengo entendido, él es creyente, él nunca dejó de creer en Dios, pero él relacionaba las creaciones que Dios hizo, toda la creación en sí, y la relacionó con el ser humano, lo que él encontró que hacen diferente a un animal cualquiera con el ser humano, es que Dios le dio la libertad de hacer y la libertad de crear. Esto lo dice él tal cual en su texto.
cabe recalcar que el concepto de libertad queda, mirándola en este relato, es completamente moderno, debido a que, como ya todos saben, la época oscura o el medioevo, como le dicen de otras maneras, era una época completamente basada en la religión y centrada en Dios, como ya dije anteriormente. Esa nueva libertad que se le da a la gente de crear y todo por el estilo es completamente moderno, porque en el pensamiento actual o en el pensamiento renacentista la gente dejó de, no de seguir a la iglesia, porque la iglesia aún tenía mucho poder en aquel entonces, pero logró liberarse, por así decirlo, logró esquivar esa regla, esa pauta de la humanidad, y fue así capaz de crear múltiples cosas. Esto quiere decir que Pico della Mirandola fue un hombre que presentó el nuevo pensamiento renacentista. Así es. Ya, no sé si solo yo lo escuchaba, pero lo escuchaba entrecortado. Por acá está lloviendo. ¿O sí se escuchó bien, chicas? Ya, si no dicen nada, porque sí lo escucharon. Ya, muy bien. Miren, acá aprovechando que he visto el examen, lo han respondido 16 estudiantes. Sara Lolita Surco, Nalia Crisóstomo Príncipe, Cercado Regalado Dina, Ruth Jessica Coricaza, Janet Naventa, Magali Ramírez, Nirvana Gutiérrez, Nancy Mechán, Condori Anco, Lilia González, Rosa Robles, Judith Barco, Bautista González, Luz Bella Burga y Blanca Díaz. 16 estudiantes lo han respondido el examen. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos a analizar entonces el video que está. ¿Sí? Misita, yo hace días también ya le resuelto y le envié. Ya. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Loyola Alarcón, creo es Miss. Loyola Alarcón, Miss. ¿Loyola es su nombre? Hace días. Sí, mi nombre. Hace días ya le resuelto y envié. No, no está acá. Te has equivocado. Seguro otro examen has respondido. Este es el examen de ética y filosofía. Sí, Miss, sí le resuelto y le envié en el grupo que he enviado de WhatsApp. Pero entonces le volveré a hacer de nuevo. En el grupo de ética y filosofía, en el grupo ¿cómo se llama? A la doctora, a ella le he enviado el enlace, es seguro que ella les ha enviado al grupo de WhatsApp y les ha enviado Sí, también, Miss, ahí. también está en la plataforma, también está. Ya, ahorita a ver, un ratito voy a buscar el enlace y se los pongo en el Zoom para que lo vean, es el mismo, no cambia. A ver, acá está. Copiar, pegar, 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 pegar. Sí, porque solo 16 estudiantes. Después a los demás yo le pongo 0, ¿ah? Y ahí está. En el chat del Zoom acabo de enviarlo. Ese es. Muy bien. Vamos a analizar entonces el video que hemos visto, a ver algún comentario que tengan ustedes. Si no, yo comento. Tenemos 2 minutos más. A ver,
Giovanni Pico de Mirandola. Él nació en el año 1463 y murió en el año 1494. Ya es un filósofo italiano del Renacimiento. Su obra más conocida fue la obra Oración sobre la dignidad del hombre, que la escribió en el año 1483. Esta obra que él escribió es considerada un manifiesto del humanismo renacentista y se volvió muy famoso porque tenía una visión optimista del potencial humano, ¿no? O sea que el humano tenía bastante potencial. En esta obra, él propuso que los seres humanos tenían la capacidad única de moldear su propio destino, ¿no? Es lo que habíamos mencionado también en la clase, a través del libre albedrío. O sea que que no haya una dictadura, ¿no? El mismo hombre, al ser libre, podría escoger su propio destino de manera correcta, ¿no? Lo que no sucede en realidad, ¿no? A veces se les enseña y todo y nada, ¿no? Pero así es por la vida, ¿no? Lo que los distingue de otras criaturas, ¿no? Eso nos distingue, según él, eso nos distingue, por ejemplo, de los animales, ¿no? Para él era muy importante, por ejemplo, juntar la filosofía, la teología y también los textos clásicos, ¿no? De Aristóteles, de Platón, porque así de esa manera las personas podían ascender a un estado de comprensión casi divina, ¿no? Si de repente la Biblia no lo entendían, a través de Aristóteles, de Platón, podían entender, ¿no? Pero tenían que estar los tres, la filosofía, la teología, o sea, estas personas debían leer sobre filosofía, sobre teología y también sobre textos clásicos, ¿no? De los pensadores Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces de eso trata nuestro representante de esta época renacentista. Muy bien, chicas. Nos vemos entonces. Cuídense. Esta diapositiva también ya le envié a la mentora y ya les va a enviar seguro. Ya, buenas noches. Buenas noches, Miss. Ya se fue la Miss, ¿cierto?